días a todos, bienvenidos. Pues el webinar del día de hoy, que está a cargo de EGADE Business School, presenta el tema Capturando y resolviendo retos a través del emprendimiento corporativo. Con los expositores, el doctor Fernando Andrés Moya Dávila, director del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de EGADE, y el doctor José Ernesto Amorós Espinosa, director nacional de doctorados y colíder del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico en Emprendimiento y Liderazgo de EGADE Business School. El doctor Fernando Moya es experto en emprendimiento, innovación, venture capital, finanzas, evaluación de proyectos de inversión, obtención de financiamiento bancario y de riesgo, y evaluación de empresas de reciente creación. Tiene 25 años de experiencia en la academia y en consultoría, destacando por el desarrollo e implementación de estrategias financieras, para fondear empresas de nueva creación, de alto impacto y crecimiento económico, y la construcción de alianzas estratégicas con la comunidad y diversas organizaciones del mundo. También ha trabajado con empresas como asesor, así como en la constitución de sus órganos de gobierno corporativo y políticas de presupuesto de capital. Como emprendedor, 3 centros de desarrollo, un centro empresarial que cuenta con incubadora, aceleradora, club de inversionistas y landing de empresas. Un centro de logística que ofrece servicios de investigación a los puertos de Tampico y Altamira en México, y un centro de plásticos que ofrece a la industria petroquímica investigación en temas de resinas plásticas. También fundó la empresa Productos FB, dedicada a la producción y comercialización de café orgánico. Por otro lado, tenemos al doctor Ernesto Amorós. Él es experto en emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios. En su labor de divulgación científica, ha escrito más de 40 artículos académicos publicados en importantes revistas internacionales, tales como Entrepreneurship Theory and Practice, Small Business Economics, Journal of Small Business Management, Technovation, Journal of Business Research, International Entrepreneurship and Management Journal, Frontiers of Entrepreneurship Research, entre otras. Además, es editor asociado del Journal of Business Venturing Insights y del International Entrepreneurship and Management Journal. Asimismo, es coautor de más de 30 monografías sobre la dinámica emprendedora de alguna de ellas, en cooperación con importantes instituciones como el World Economic Forum, y profesor visitante en varias universidades latinoamericanas y europeas. Sin más que añadir, cedo la palabra a mis compañeros. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Ana Lorena, por la presentación. También a nombre de mi compañero, colega y buen amigo Fernando Moya, voy a empezar yo. Y también pues agradecer a Centrum por la organización pues, de esta serie de webinars a nombre pues, de la Alianza de diferentes escuelas de negocios de América Latina, que vamos a estar pues estos días también presentando en el marco de este evento. Pues de nuevo agradecer obviamente la organización y a todos ustedes que nos están acompañando esta mañana. Estoy ya presentando mi pantalla, nada más agradecería si alguien me dice que se ve. Sí, entonces, bueno, pues sin más preámbulo, como comentaba Ana Lorena, el día de hoy vamos a estar Fernando y yo hablando un poco de este tema de capturando oportunidades y resolviendo retos a través del emprendimiento corporativo, pues en el marco de esta crisis que se ha desatado a raíz de la pandemia de COVID-19, ¿no? Y quiero hacer una pequeña reflexión para iniciar. No voy a hablar de medicina, simplemente quiero poner su atención. Esto es un trabajo netamente académico, publicado en un journal, en una revista, la mejor revista de microbiología clínica. Si se fijan aquí, destaco la fecha en que esto fue publicado. Esto fue publicado en octubre del 2007, ¿ok? Pues ya tiene algunos años. Y este trabajo, si les da curiosidad, búsquenlo, está disponible, lo puede uno descargar en la web. Habla sobre los síndromes severos respiratorios causados por agentes de coronavirus, cómo emerge y cómo reemergen las infecciones, ¿ok?
Y si se fijan aquí, parte del contenido habla del SARS-CoV, ¿ok? Hace 12 años ya sabíamos perfectamente cómo se transmitía, cómo se generaba y cómo podía ser eventualmente un contagio, una pandemia generada por este tipo de coronavirus, ¿no? En el 2007, curiosamente, el mismo año, y del otro lado de las ciencias, me voy a las ciencias sociales, ¿sí? El economista Thomas Garrett de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos escribió este trabajo que decía los efectos económicos de la pandemia de la influenza de 1918, la famosa gripe española, ¿no? Y ponía entre sus conclusiones que había habido grandes ganadores y grandes perdedores a raíz de la pandemia de principios del siglo XX, ganadores como los servicios de salud, el desarrollo de medicinas, y sectores perdedores como los servicios y el entretenimiento, ¿no? Y él decía, para finalizar este trabajo, que, y lo traduzco de manera simultánea, dada la gran movilidad y la conexión, una pandemia de influenza como la que sucedió a principios del siglo XX pudiese ser más virulenta, ¿okay? E incluso podría tener más efectos adversos para la salud que los últimos 90 años. ¿Y qué creen? Pues que sucedió, ¿ok? Y ya decía también otro gran economista, premio Nobel, Paul Krugman, ¿ok? Voy a ser claro, nosotros sabíamos, o al menos deberíamos saber, que algo como el COVID-19 podría suceder, ¿ok? Y sí, la verdad es que teníamos todos los elementos científicos, toda la investigación para prever este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿qué hemos aprendido? Pues a lo mejor muy poco. Bueno, pero para que no nos vuelva a pasar, después de esta reflexión y ya trayendo esto al ámbito del management, la verdad es que hay muchas cosas que finalmente esta pandemia nos está dejando en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Y tenemos que lidiar con este término bueno, de hecho se lo tomé prestado al propio Fernando, que ahorita explicará con mayor detalle, en esta idea de un tsunami del post-coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos que estar mucho mejor preparados y entender, obviamente, que esto obviamente ha tenido efectos muy negativos, pero que finalmente necesitamos como organizaciones, y yo diría también como sociedad en su conjunto, ser mucho más proactivos, y ahorita hablaremos precisamente de esto, a través de la innovación y el emprendimiento, ¿no? También para dar un marco general, y me voy a enfocar en América Latina, y voy a hacer un repaso muy rápido, porque obviamente podríamos estar hablando de esto horas y horas. A nivel macroeconómico, en general, la región había venido con cierta estabilidad. Incluso, y voy a hacer referencia a las economías que venían creciendo medianamente bien, como es el caso del Perú, Colombia, Chile venía de un periodo, si bien con ciertos cambios políticos, pero venía bien. México hasta 2018 había crecido, no de manera muy espectacular, pero habíamos tenido cierta estabilidad, sobre todo estabilidad macroeconómica, ¿no? Ya 2019 es un año complicado en muchos países, también mucha turbulencia, cambios políticos, ya saben, aquí en América Latina nos gusta complicarnos la vida de más. Entonces, esta estabilidad empezó a ser ya no tan estable, pero llega la pandemia y obviamente estamos hablando que América Latina es una de las regiones más afectadas. Algunos de los países que tuvieron los índices de mayor decrecimiento del Producto Interno Bruto estaban en Europa, pero también en América Latina, ¿no? Argentina, Perú, México, entre otros. Entonces, esta estabilidad, pues también ya se ve, pues, mermada, ¿no? Otro efecto muy importante a nivel macroeconómico que demostró o que está demostrando los efectos de la pandemia es que tenemos una frágil política industrial, sino que una carente o nula política industrial en muchos de nuestros países, lo cual pues obviamente generado o vinculado a la falta de estabilidad macroeconómica, pues empieza a generar muchos problemas a nivel macro, ¿no? Entonces, esta política industrial, y de hecho, bueno, pues
algunas de las cosas que se han predicado, a mi personal punto de vista, de manera muy errónea en América Latina, es que no necesariamente tiene que haber una política industrial. Incluso ya en los 70s decíamos que la mejor política industrial es carecer de una política industrial, y venía este periodo de sustitución de importaciones que tuvo también efectos positivos, pero también a la larga, pues el tener países muy cerrados, carentes de política industrial, pues hoy en día se refleja también en mucha fragilidad, sobre todo en la actividad económica. Si nos vamos al nivel meso, firmas o sectores industriales en específico, un problema que también se agudiza a raíz de la pandemia es el contraste en los sectores formales e informales. Depende del país, pero eh, a, hasta un 60, en algunos casos 70% de la actividad económica en ciertos sectores están encabezadas o lideradas por sectores informales. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, es un hecho. La economía informal en muchos casos ha servido en América Latina como un medio de contención precisamente para la subsistencia de muy buena parte de la población. Sin embargo, sabemos los efectos colaterales negativos que tiene también la informalidad. Hoy en día el coronavirus ha acrecentado esta brecha entre sectores formales e informales, sobre todo porque mucha gente a raíz del shock pues se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y otro efecto también secundario es que hay muchos sectores que están altamente concentrados, ¿no? Ahorita le voy a hablar también a nivel más específico, pero estos sectores muy concentrados de la economía también permiten que no haya cierto dinamismo competitivo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la empresa. Porque finalmente son las empresas que pueden venir o no acompañadas de políticas de parte del Estado. Eso también sería otra gran discusión que no la voy a abordar ahora, pero si nos enfocamos al ámbito de las organizaciones empresariales, son ellas las que son responsables de generar mayor innovación, ¿no? Y hemos visto fenómenos muy interesantes durante la pandemia, y ahorita vamos a ver también algunos ejemplos más adelante. Y bueno, pongo un par. Una empresa peruana, de hecho, Chasqui, que está a punto de convertirse en el primer unicornio peruano, una empresa de logística de última milla, y un caso también muy notorio que se convirtió en plena pandemia en el primer unicornio mexicano, pues una plataforma de compra-venta de automóviles usados, que es Cava, que ya Fernando también hablará un poquito de esto. Sí, es la empresa, sobre todo las empresas que emergen, los emprendedores, los que van generando innovación. Pero empresas como Chasqui, como Kavak, como muchos otros ejemplos, desafortunadamente siguen siendo las excepciones, ¿ok? Porque en general, en América Latina, seguimos con muy poca competitividad relativa. Es decir, las mismas empresas de siempre, ¿ok? Por lo mismo, sectores muy concentrados, poca estabilidad económica, sectores que se van moviendo de manera muy lenta y que son capaces de más o menos capear las tempestades económicas, pero son estas empresas grandes, estas empresas que en algún momento incluso fueron empresas estatales, que han generado incluso monopolios o cuasi monopolios al alero también del Estado, que realmente son poco competitivas en el promedio si lo comparamos con empresas que son generadoras de innovación. Pero bueno, estos contrastes pues nos llevan a pensar que probablemente hay un escenario pues bastante negativo, ¿okay? Entonces yo no quiero ser tan negativo, aunque probablemente mi reflexión anterior parezca que sí, pero como dice esta frase que es interesante de keep calm, o sea, guardemos calma, ya falta poco, estamos ya avanzando en protocolos de vacunación, en algunos países más rápido, en otros más lentos, pero sí hemos visto que la pandemia está en muchos casos disminuyendo. Tenemos todavía focos complicados, ya no tanto en América Latina, salvo el caso de Brasil y de la India en Asia, pero vamos lento, pero vamos recuperando, sobre todo, bueno, con una expectativa probablemente mejor que lo que fue el año 2020. Entonces, viendo el vaso medio lleno, siendo optimistas, poniendo énfasis precisamente en las cosas positivas,
Como ya veíamos al principio, muchos sectores que van a verse favorecidos, ¿no? Y probablemente haya pérdidas, y ya ha habido pérdidas en muchos sectores, pero también esperamos un rebote importante a raíz de la recuperación económica. Entonces, para aquellos perdedores potenciales o sectores industriales que vieron mermadas sus actividades, es una oportunidad también muy importante de reconvertirse. Y para aquellos que son ganadores o que se han visto favorecidos en el ámbito de la pandemia, pues sin duda es un ámbito muy importante entender cómo estos sectores donde se ha visto a la actividad creciente o favorecida, pues también pueden vincularse con los otros sectores que no han sido tan favorecidos para crear una dinámica mucho más virtuosa, sobre todo de cara a la recuperación inmediata de los próximos 2 años, ¿no? Obviamente, pues el sector médico, el sector comida, han sido sectores que son importantes para la recuperación. Si vemos en contraparte, pues obviamente el turismo, la aviación civil y el transporte marítimo, pues se han mermado. Esto es real, pero pues tenemos que aprender un poco de cómo ir compensando unos contra otros, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que ya el año pasado el Financial Times decía, bueno, a pesar de la pandemia, hubo 100 compañías que pudieron prosperar, ¿no? Y que incluso crecieron, ¿ok? Y es un buen ejemplo de la resiliencia corporativa. ¿Y qué creen? Por primera vez en un listado aparecía una empresa latinoamericana, Mercado Libre. Entonces, claro, es el gran monstruo del comercio electrónico en América Latina. De hecho, hasta cambiaron el logotipo a raíz de la pandemia. Tenían este logotipo de tomarse las manos y lo cambiaron por el saludo de los codos, que también tiene esta metáfora que simboliza fortaleza y resiliencia, ¿no? Entonces, muy interesante que pues en América Latina sí podemos dar respuesta, ¿no? O sea, lo que necesitamos son muchos mercados libres, necesitamos compañías más innovadoras, con mucha cultura emprendedora, que vayan desarrollando precisamente modelos de negocios que se vean fortalecidos, ¿no? Y traigo también a colación una frase de Peter Drucker, uno de los gurús del management, en su momento, en un famoso libro que escribió precisamente sobre innovación y emprendimiento, Peter Drucker decía, para ser capaces de innovar, cada organización o cada empresa necesita poner cada 3 años, más o menos, cada producto, proceso, tecnología, mercado, canal de distribución y todo el personal, ¿okay?, en una suerte de prueba de vida. ¿Okay? Hay que evaluar constantemente lo que está sucediendo con todas las organizaciones. Hoy, más que nunca, este pensamiento de Peter Drucker debería de estar muy vigente o más vigente. Porque necesariamente hoy, dado la pandemia, hoy, dado la inestabilidad macroeconómica, hoy, dado la dinámica cambiante de nuestras organizaciones y más en América Latina, necesitamos innovar. Pero para innovar como organizaciones necesitamos continuamente evaluar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y sobre lo que estamos haciendo mal, para que no nos pase lo que muchas organizaciones que hoy, con su modelo de negocio antiguo, ya no están con nosotros, ¿ok? Y un caso dramático como puede ser el propio Kodak. Y como muchas veces yo comento, adivinen quién inventó la fotografía digital, el propio Kodak, pero no pudo ver la oportunidad. No pudo ver la oportunidad y Kodak hoy por hoy pues ya no es la compañía que era antes, tuvo que reinventarse. Ahorita están tratando de hacer cosas entretenidas, pero muy diferente al negocio que tenían antes. Por lo tanto, la invitación es o innovas o sucumbes como organización. Y finalmente, pues, ¿qué es la innovación? La innovación, desde el punto de vista de las organizaciones, consiste, pues sí, en introducir algo nuevo, que puede ser un producto, un servicio, un proceso o la combinación de estos tres, pero que siempre tiene que venir acompañado de un buen modelo de negocio. ¿Okay? Y entonces esta idea de modelo de negocio es la que nosotros vinculamos precisamente a la capacidad emprendedora de las organizaciones, pero no de cualquier organización, no de las organizaciones que necesariamente entendemos nosotros como startups o nuevas empresas, sino de cualquier organización.
Y es ahí donde surge de manera importante este concepto de espíritu emprendedor. Yo le diría, ¿por qué compañías tan grandes como Kodak, como Blockbuster y muchas otras que ya no están con nosotros pierden su espíritu emprendedor? Porque precisamente el ciclo de vida de las organizaciones, que es una evolución constante, entra en un proceso hasta que sucede un punto de crisis. Y ese punto de crisis hace que muchas organizaciones pues se tengan que plantear cómo llegar a la siguiente etapa. Algunas empiezan con un declive, hay un fallo o una quiebra, y en algunos casos, si bien les va, pueden ser candidatos a ser adquiridos por otra compañía más grande y probablemente con un precio menor al que finalmente hubiese podido tener esta compañía, ¿no? Muchas de esas empresas, precisamente cuando llega el punto de crisis, desafortunadamente tienen estos declives, o estas fallas. Hoy, pues el punto de crisis se llama coronavirus. Por eso mi reflexión hacia decir, ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo el espíritu emprendedor? ¿Por qué no somos capaces de seguir a la siguiente etapa y evitar el declive, el fallo, la quiebra? Pues precisamente obedece a que muchas veces somos más bien reactivos y no proactivos. ¿Y cómo ser más proactivos? Finalmente, hablando del emprendimiento corporativo. ¿Y qué es el emprendimiento corporativo? Tiene que ver con actividades que llevan a cabo las empresas para fomentar y cultivar el espíritu emprendedor dentro de la organización, ¿sí? Y esto va de las personas de la organización desarrollar nuevos proyectos empresariales que permiten desde la identificación de oportunidades hasta la creación de nuevas unidades o negocios independientes que van a contribuir al crecimiento de la compañía, ¿no? Entonces es rescatar esta idea de innovación, rescatar el espíritu emprendedor que muchas organizaciones han tenido o tuvieron desde el momento de su creación y hoy por hoy ponerlo más vivo que nunca, como decía Peter Drucker. Tenemos que ser capaces de evaluar y movernos de manera mucho más dinámica para generar cultura emprendedora, es decir, liderazgo con innovación que transforme y desarrolle nuevos negocios dentro de nuestras organizaciones. ¿Okay? Oigan, ¿y esto es muy difícil? No. Y aquí traigo el ejemplo clásico de los clásicos de emprendimiento corporativo en una compañía muy grande, muy diversificada y casi una compañía centenaria, que es con 3M. ¿Okay? Y el ejemplo del Post-it, que pues, todos conocemos, este papel que tiene un pegamento que permite pegar y despegar y que uno lo puede adherir a diferentes superficies, es el ejemplo clásico de emprendimiento corporativo. Un proyecto que falló porque ese pegamento tenía otro uso y obviamente pues no funcionó porque pues no se pegaba, pero alguien recombinó dentro del propio 3M esta idea de usar una tecnología que pudiese haberse considerado fallida, recombinó elementos, recombinó un producto, generó un modelo de negocio muy potente y desde la simpleza de una nota adhesiva generas un producto que hoy es un producto estrella, que es un producto y todos los productos derivados de esta tecnología constituyen una unidad de negocio dentro de 3M y es una de las unidades de negocio que también es extremadamente rentable dentro del inmenso portafolio de productos que tiene 3M y muchos de estos productos que también nosotros conocemos, también se han generado a raíz precisamente de recombinar tecnologías, pero poner un buen modelo de negocio, pero sobre todo, y lo más importante, por la iniciativa innovadora y emprendedora de los empleados dentro de la organización. Esto no se le ocurrió a un laboratorio de investigación y desarrollo, esto no fue idea de un alto directivo de 3M, esto no fue idea de un CEO o de un vicepresidente de una región específica, esto vino de un par de colaboradores, trabajadores, uno que estaba en la unidad precisamente de desarrollo de adhesivos y otro que estaba en otra área que no tenía absolutamente nada que ver, donde combinaron sus habilidades e encontraron esta innovación muy simple y generaron un potencial, y dejen tú el potencial, generaron un modelo de negocio muy importante. Y el emprendimiento, precisamente, el emprendimiento corporativo nos ayuda a detonar esta innovación para generar más competitividad, ¿no? Si bien el 84% de los CEOs, ¿ok?,
creen que la innovación es importante como un mecanismo para la estrategia y al mismo tiempo muchos CEOs, el 80% creen que los modelos de negocios actuales de sus industrias o de sus empresas están en riesgo. Muy pocos, 6% solamente, están satisfechos con el desempeño de su innovación, ¿no? Estos datos son tomados de una encuesta anual que realiza la consultora McKinsey. Entonces, hoy más que nunca el emprendimiento corporativo es este vínculo necesario, ¿ok? Y más en épocas de crisis. Necesitamos vincular de una manera más proactiva nuestra innovación o nuestra capacidad de innovación para generar nuevos modelos de negocio y en muchos casos reinventarnos como organizaciones, ¿no? Y sobre todo pensar de manera más abierta y este concepto de innovación abierta, que también no es un concepto nuevo. De hecho, bueno, la primera vez que sale a la luz, gracias a las investigaciones de Henry Chesburg, un profesor de Berkeley en California, 2002, él dice, es súper importante, es muy importante que las organizaciones se abran y que estén conectadas con esta idea que también es más moderna de ecosistema de innovación y que puedan tener su innovación interna, pero su innovación externa y que la puedan recombinar. Hoy también esta idea de innovación abierta, esta cooperación se ha vuelto clave en la recuperación y muchas de las grandes compañías, esas que yo decía, oye, pues son las mismas de siempre, pues están abriendo, están impulsando innovación abierta, están impulsando emprendimiento corporativo, están impulsando el combinar el talento interno de la organización con el talento externo, por ejemplo, startups, emprendedores independientes, y vemos ejemplos fantásticos de un movimiento que cada día es más grande en América Latina, al cual yo también invito a que el resto de organizaciones nos vayamos sumando, ¿no? Entonces está la aceleradora de tecnología alimenticia del Grupo Bimbo, Levadura de Ideas, que es de AB InBev, que es también el brazo de emprendimiento corporativo de una de las cerveceras, o la cervecera más grande del mundo, pero operando desde América Latina. Cemex, el gigante de América Latina del concreto y del cemento, una industria muy tradicional y también que continuamente se ve mermada por las crisis económicas, pues tiene su brazo que se llama Cemex Ventures. Créalo, un ejemplo peruano súper interesante que viene del sector financiero, que está también acelerando en el ámbito de las fintech, ¿ok? Pues obviamente la nueva tecnología también pone en riesgo el negocio financiero tradicional. Y Guaira, que es el brazo de emprendimiento corporativo y de venture capital del grupo Telefónica, una empresa española, pero que con operaciones muy importantes en América Latina. Y de hecho, Guaira se genera en América Latina, en Chile, en Argentina, y después se va expandiendo al resto de los países donde Telefónica tiene operación. Y son ejemplos, repito, de cosas muy interesantes. Entonces, mi invitación ya para ir cerrando es a que tengamos una cultura emprendedora, a que siempre tengamos esta orientación al mercado, a que respetemos a nuestros colaboradores, a todos los individuos que trabajan en nuestra organización, porque cualquiera puede tener una muy buena idea. Si algo sale mal, no pasa nada, aprendemos y vamos hacia adelante. Hoy más que nunca las cosas pueden salir mal, hay choques externos, pues ya lo estamos viviendo, pero es importante también que compartamos el conocimiento, que tengamos esta apertura para que las redes informales y la flexibilización de las organizaciones se vaya dando de manera mucho más continua. Equipos multidisciplinares que nos ayuden a enfrentar los grandes retos y los grandes problemas y sobre todo, a pesar de que la pandemia hoy nos ha enseñado que las cosas pueden cambiar de un día para otro, nunca perder que si queremos que nuestras organizaciones subsistan en el tiempo, tenemos que tener horizontes de largo plazo. ¿Queremos ser administradores y reactivos o queremos ser proactivos, desarrollar y ser más visionarios y plantearnos cómo transformar nuestro negocio? ¿Queremos ser internos y cerrados o tener esta aproximación externa y abierta? ¿Queremos cuidar solamente el dinero en el corto plazo o tener una visión estratégica? ¿Queremos mantener estructuras cerradas, jerárquicas y poco flexibles o queremos movernos a una cultura emprendedora? Pero sobre todo necesitamos incentivar la innovación, formalizar nuestros ejercicios de innovación y sobre todo
hacer contabilidad de la innovación. Como decía Peter Drucker, cada 2, 3 años tenemos que evaluar todo lo que estamos haciendo. Esa es mi invitación. Es muy importante que consideremos la relevancia de la innovación y de la cultura emprendedora en nuestras organizaciones, porque estamos convencidos que será una, no la única, pero una de las formas más relevantes, dinámicas y sobre todo estratégicas para salir de la crisis. Y como decía un antiguo CEO del propio 3M, Desi De Simone, que ya falleció hace algunos años, lo más importante es cómo podemos estimular a la gente ordinaria a producir resultados extraordinarios. La única forma de hacerlo es confiar en nuestros colaboradores e incentivar a que la innovación y la cultura de emprendimiento siga viva y siga vigente en nuestras organizaciones. Sin más, pues los dejo con Fernando Moya, que nos va a explicar el cómo hacerlo, ¿va? Entonces, esto es importante a manera de introducción. Fernando nos contará de manera también muy breve, pues cómo transitamos de una cultura tradicional a una cultura donde la innovación es el negocio central, es la parte central y medular de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y gracias por estar aquí en esta plática de amigos, de colegas. Tenemos una relación muy profunda con Centrum y con pues, las escuelas pues, que participan pues, como socios de esta aventura educativa que tenemos todos nosotros. Debe de haber muchos profesores en la audiencia. Y pues sí, siempre es un gusto participar en estos eventos. Y a ver, tengo aquí un chat, pero no sé quién. Bueno, sí, hay más razones para que no me escuchen, razones para cuales se despertaron tan temprano para escucharme. Miren, primeramente hago investigación en finanzas y en emprendimiento que nadie lee, que están así escondidos en journals, así que muy poquitos leen. También mi último emprendimiento quebró, y yo les vengo a hablar de emprendimiento y de innovación. A raíz de eso, mi esposa, hoy es esposa, me dejó. Estaba guapa, ¿verdad? Mi ex esposa. Y mis hijas no me escuchan. Entonces, ¿por qué razón ustedes también me van a escuchar, ¿no? Entonces, yo tengo una cantidad de alumnos que los hago sufrir, así como los que tengo aquí. Y bueno, ahorita no los puedo ver, pero lo que hacen muchos de mis alumnos es pues aparentar que me escuchan, ¿no? Así que para no herir mis sentimientos, pues aparenten que me están escuchando. Y cuento esto también porque a lo largo de mi carrera, fíjense que yo me especialicé más en finanzas, académicamente hablando. Y luego emprendimiento e innovación fue pues aprenderla a la brava, haciendo emprendimiento, tratando de hacer innovación. Pero en este camino he aprendido cosas, pero también he tenido que desaprender muchas cosas y reaprender también muchas cosas sobre innovación y emprendimiento. Y para poner en contexto la charla que les voy a dar y también para complementar todo lo que comentó el doctor Amorós, Ernesto, les voy a platicar un poquito mi línea de vida para también entender por qué estoy en esto. Primero, en 1990, cuando yo termino estudié una ingeniería industrial, en 1990, en donde en el TEC de Monterrey hablábamos de emprendimiento y hablábamos de ser emprendedor, pero no había teoría fuerte, no había todavía un cuerpo de conocimiento fuerte para poder hacer emprendimiento. Éramos más porristas, éramos más cheerleaders, sí, tú puedes, muy motivacionales. Y me fui de ingeniero a trabajar un poco ahí, y Ana Lorena, cuando lo comentó que trabajé con resinas y con plásticos, sí, fue en la industria petroquímica un rato como ingeniero industrial, y lo di con toda mi alma. Así que me fui a estudiar una maestría, un MBA, me fui a Estados Unidos a hacer un MBA a tiempo completo, 2 años. Pero este MBA llevaba puras materias pues tradicionales, ¿no? Mercadotecnia, contabilidad, finanzas, ahí me especialicé más en finanzas. Y regreso y me voy al sur del país, en México,
y empiezo a trabajar con cooperativas indígenas que trabajan el café con el café orgánico. Aquí estamos hablando de 1996, por ahí, 1995. Y trabajo con cooperativas indígenas y digo, bueno, creo que aquí hay una gran oportunidad para ser emprendedor, poder llevar todo el producto del café orgánico y comercializarlo y ser productor también. Y bueno, yo me sentía Superman con una maestría en el extranjero, siempre ligado a la docencia, nunca he dejado la docencia. Eh, ¿Qué puede salir mal? Estoy preparado, soy ingeniero, tengo un MBA, tengo experiencia internacional en la industria, ya empiezo a conocer otra industria. ¿Qué puede salir mal? Con esta formación que tengo, ¿no? Bueno, yo me sentía Superman. Y bueno, y mi formación, allá en la maestría tomé un curso así muy, ¿cómo les digo? Yo creo que fue muy superficial, nos llevaban invitados, emprendedores exitosos, y siempre nos decían, escribe tu plan de negocios y vas a ver que tienes que hacer una planeación muy precisa, muy planeada, muy puntual para poder tener éxito en los negocios, ¿no? Y ya yo, pues siguiendo mi formación, finanzas, ¿no? Pues escribo el plan de negocios, ¿no? Y la sección financiera, hago proyecciones financieras, estados de resultados pro forma, balance general pro forma, todo me cuadraba, inclusive saqué hasta el valor presente neto de mi proyecto, porque aparte lo consideraba un proyecto de inversión, más que un emprendimiento y un startup, para mí eso era un proyecto de inversión, pero era lo que yo sabía, ¿no? Y bueno, y empecé pues con mucho entusiasmo el negocio de torrefacción de café. Y bueno, y en el Inter también seguí estudiando, muy curioso. Los 3 primeros años fueron muy feos, horribles, porque nunca se cumplió lo que yo pronostiqué en el plan de negocios. Y siempre me quedé pensando, porque ya saben, ¿no? En un plan de negocios pones, bueno, la inversión inicial, ¿no? Y yo, usando esa inversión inicial, pues monté el negocio creyendo que tenía una compañía. Yo estaba seguro que ya era empresario, tenía una compañía y realmente en el fondo tenía un startup, no tenía todavía una compañía. Y hay una diferencia muy importante entre una compañía y una startup que la voy a revisar en unos minutos. Y también seguí curioso estudiando y obtuve también un doctorado. Pues alguien dijo, oye, mira, este está poniendo negocios y está en la academia, que nos ayude a montar las incubadoras de empresas, ¿no? Igualmente, ahí pude tratar a muchos emprendedores, pero también contaminándolos con las metodologías, pues que sabíamos, ¿no? Que era, escribe tu plan de negocios, ¿no? Y así, pues logré trabajar, yo creo que aparte de seguir con mi negocio de torrefacción de café, asesorando y montando esta incubadora, logré trabajar con más de 30 o 40 emprendedores, que muchos están vivos y la gran mayoría no están vivos. Vaya, el negocio que montaron. Y bueno, y finalmente, ya en el 2010, 2011, el negocio de torrefacción de café fue un rotundo fracaso. Quebró completamente después de 13 años de haberlo trabajado. Y bueno, y con esto pues surgen muchas emociones, muchos problemas financieros, etcétera. Y siempre mi reflexión al final, la lección aprendida fue cuando estuve aquí en la parte del plan de negocios ya implementando, ¿y por qué no lo hice más pequeño? ¿Por qué en lugar de haber comprado un contenedor de café, porque así lo dijo en el plan de negocios, por qué no compré un poquito menos de café para tostarlo y empezar a ver cómo reaccionaba el mercado ya en la vida real, en lugar de tener una encuesta que todos me dijeron que sí me iban a comprar este producto, ¿no? Entonces ahí empiezo a reflexionar y empiezo a decir, oye, es que creo que hay una gran diferencia entre explorar y explotar un modelo de negocio. Y de ahí lo que comenta Ernesto. Ernesto hablaba también y confrontaba una cultura corporativa con una cultura emprendedora, ya hacia el final de su presentación. Y eso tiene mucho que ver con este par de palabras que son muy importantes. Poder diferenciar lo que hace un corporativo que domina y conoce su modelo de negocio, ¿sí? Y lo explota, ¿sí? Explota su modelo de negocio
porque lo domina. Explotar el modelo de negocio es que cada año quiere tener una utilidad, un retorno y tener un crecimiento sobre lo que ya conoce y lo que ya sabe hacer y domina perfectamente. Que es diferente a explorar un modelo de negocio. Y el mundo de la exploración es el mundo de la innovación, es el mundo del emprendimiento. Tener una cultura de exploración es empezar a tener una cultura de innovación y tener una cultura de emprendimiento. Entonces, yo lo que tenía cuando inicié ese negocio de torrefacción de café, realmente no era una compañía porque no estaba explotando nada. Más bien estaba explorando un modelo de negocio, buscando un modelo de negocio que pudiera en el tiempo generarme recursos, que sobrara dinero al final y poder escalar, ¿sí? Y cuando uno escala, cuando ya está listo para escalar el modelo de negocios, ahí es el momento para ya escribir un plan de negocios. Pero antes, creo que tanto los emprendedores como los emprendimientos corporativos, que realmente las metodologías son las mismas, ¿sí? Deben de estar ahí explorando modelos de negocio, experimentando para poder encontrar pues, los nuevos productos o servicios que van a ofrecer a los mismos clientes o a clientes diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Esta es una cadena de autoservicio mexicana como Tambo allá en Lima y creo que ya el Oxxo ya está en el Perú. Oxxo anuncia apertura de 100 nuevas tiendas en Yucatán, que es un estado en México. Ahora, Oxxo tiene 20,000 tiendas. Si abre 100 nuevas tiendas, eso es experimentar, eso es explorar un modelo de negocio. No, ellos siguen escalando su modelo de negocio y estos más bien están explotando su modelo de negocio que pues, ya tienen 20,000 tiendas de las cuales pues, han aprendido un montón, ¿sí? Entonces, 100 tiendas más, ahí sí pues vale la pena hacer un plan de negocios y hacer una evaluación de un proyecto, hacerlo muy, muy financiero. ¿Sí? Y ya saben cuántos metros cuadrados, cuánto tienen que pagar de renta, las ubicaciones, porque pues tienen 20,000 tiendas de experiencia, ¿no? Ahí es cuando explotamos el modelo de negocio y el corporativo pues tiene esta parte de capital expenditure, CAPEX, que va a estar desembolsando para poder seguir creando valor a sus accionistas, ¿no? Por otro lado, tenemos esta empresa que comentó Ernesto, Kavak, ¿sí? O Kavak. Esta es una historia muy interesante de exploración y de escalamiento de un modelo de negocio, donde ahí está el fundador, donde el fundador tuvo una mala experiencia en la compra-venta de su auto usado. Tuvo un problema, una necesidad, un problema, un dolor que le causó cuando estuvo comprando y vendiendo sus autos usados. Y se dio cuenta que ese dolor lo tenían muchas personas. ¿Cuál era la forma tradicional de comprar o vender un auto usado? Bueno, pues yo lo anuncio en el periódico o ahora por internet, ¿sí? Pero finalmente era una operación de un comprador y un vendedor. Con muchísima información asimétrica. Inclusive hay un artículo que ganó premio Nobel de Akerlof que habla de los autos usados, que son limones o duraznos. Un auto limón usado es un auto que es malo, lo compras y es malo, tiene algún problema mecánico, ¿sí? Porque hay información asimétrica y de ahí surge un montón de teoría económica, ¿no? Sobre información asimétrica y el concepto de selección adversa, ¿sí? Donde los autos usados, precisamente porque hay una selección adversa, dominan y eliminan el mercado de los autos buenos, ¿no? Y este señor, bueno, joven, se da cuenta de esa oportunidad y explota la oportunidad, pero la explota en un inicio haciendo una exploración, experimentando. Y esta, de una terrible experiencia, a ser el primer unicornio mexicano al inicio, el inicio de Kavak, ¿no? Que es esta empresa que sistematiza y elimina el problema de informaciones asimétricas y de selección adversa en el área de los autos usados. Y el tema entonces de explorar, que es el tema del emprendimiento corporativo, el tema de los startups, ¿sí? Pues es un proceso caótico, es un proceso
que va y viene, es un proceso en donde el fracaso y la resiliencia son inseparables, en donde me voy a estar equivocando, pero lo voy a estar haciendo de una forma mucho más barata a la cual yo empecé mi negocio. Bueno, yo empecé un negocio comprando un contenedor de café, ¿sí? Teniendo una estructura ya bien definida, con un gerente de contabilidad, de finanzas, con un director general, con un inventario muy grande, porque yo creía que tenía una empresa. Pero realmente lo que tenemos muy al inicio, en emprendimientos corporativos o en startups, ¿sí? Es eso, es una innovación que empieza a explorar de una forma muy pequeña, muy ágil, muy sencilla, como experimentando, yendo y viniendo de una forma caótica, exploramos para poder reducir el riesgo y la incertidumbre cuando queramos ya explotar el modelo de negocio. ¿Sí? Es un trayecto de exploración para posteriormente explotar el modelo de negocio. ¿Sí? Y sí hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es una compañía y lo que es esa compañía teniendo un startup dentro de la compañía. El startup dentro de la compañía explora, ¿sí? Y hay cambios, hay diferencias. La compañía explota el modelo de negocio pues que domina y que conoce como las tiendas de Oxxo, ¿no? Y eso, y así como lo ven en la gráfica, es caótico al inicio, es equivocarme, hasta que pueda yo descubrir cuál es el modelo de negocio que yo voy a poder escalar y explotar en su momento para convertirlo en una unidad de negocio dentro de la compañía, ¿no? Ahora, este concepto de exploración y explotación también, fíjese, este artículo lo escribió James March en 1991. Tampoco es nuevo. Yo empecé mi carrera, terminé mi carrera en 1990, de haber leído esto en 1991, no lo leí, seguramente estaba apenas generando tracción este artículo. Y él habla acerca de la exploración y la explotación en organizaciones que aprenden. Y habla acerca de este concepto, este par de conceptos en donde uno consume recursos y hay una competencia de consumo de recursos entre la exploración y la explotación. Hoy en día es imperativo tener un área de exploración. Hoy en día, y es lo que Ernesto dijo, las empresas, los corporativos deben de tener sus áreas de exploración, sus áreas de experimentación, y ya puso un montón de áreas que tienen empresas como InBev, que esta tenía la levadura de ideas, es un área completamente de exploración, o de Cemex, se comentaba, ¿no? Que era Cemex Venture, que es un área completamente de exploración contra, pues, su día a día, su trabajo día a día de explotar el modelo de negocio. Y fue hasta los 90, ¿no? Sí es cierto, Peter Drucker fue antes, pero cuando empezamos a tener ya un cuerpo de conocimientos dentro de innovación y emprendimiento, ¿no? Allá en los 90 llega un señor que se llama Christensen y escribe un libro que se llama El dilema del innovador, que habla de innovación y pone sobre la mesa ya conceptos muy importantes sobre innovación. O bien el libro de Lean Startup de Eric Rice, donde nos introduce las metodologías ágiles, o bien el famosísimo modelo de negocio, la generación de modelos de negocio de Osterwalder y de Pignol también, que lo pone sobre la mesa, y ya tenemos más herramientas para poder hacer innovación y emprendimiento. O bien Ulwi, que es un libro que lo recomiendo mucho, que es el libro de Jobs to be Done también, que habla de metodologías también para poder hacer innovación. Y la innovación no la pone al azar, sino con esto la innovación y el emprendimiento nos dan metodologías para poder hacerlo. Y el último de Osterwalder y Pignol es la compañía Invencible, que lo recomiendo mucho, que realmente es una recopilación de muchas otras disciplinas, que habla de exploración y de explotación del modelo de negocio. Y quiero brevemente hablar de este juego competitivo. Esta es una analogía que tiene un buen amigo que da clases en la Universidad de Babson, que se llama Jay Rao, y él hace esta analogía, ¿no? Sobre cómo los corporativos, que son los gorilas, así le llaman, las empresas incumbentes, trabajan en un ambiente competitivo donde juegan con chimpancés, que son empresas medianas, que normalmente son sus proveedores, y donde también juegan con los monos, que son los startups, no son los pequeños proyectos que están iniciando, ¿no? Los gorilas, los chimpancés y los monos. Por ejemplo, InBev es un gorila,
¿sí? ¿Quién puede ser un mono en la industria? Bueno, una micro cervecería, una cervecería de artesanal, o bien BBVA, que está en la industria financiera, es un gorila, y OpenPay, que es una startup que está en fintech, ¿no? Alguien pequeño, y juegan en eso. A veces el gorila compra al mono, y es una forma de adquirir innovación, ¿sí? O bien el mono destruye al gorila. Es increíble, y ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? El mono empieza a jugar en el patio trasero del gorila, ¿sí? Hasta que, el mono puede ser disruptivo hacia el gorila. Si el gorila no se mueve, como decía Ernesto, ¿no? Si no tiene una cultura de innovación, puede desaparecer. Por ejemplo, en 1997, este es un famoso caso, el gorila era Blockbuster y el mono era Netflix, ¿sí? Pero para 1900, en el 2021, ahorita el gorila es Netflix. Un mono que se convierte en gorila, que destruye al gorila de ese entonces. Y ahorita, fíjense, Paramount, que es un gorila en la industria del entretenimiento, pero tiene un mono. ¿Cuál es un mono? Pues está jugando, empezando un emprendimiento corporativo que es en el streaming, que está usando y haciendo una copia del modelo de negocio de Netflix, ¿no? Como lo está haciendo Disney, como lo hizo Disney, como lo hizo HBO, que empezaron a seguir a Netflix, que fue mono, ahora es gorila, y ahora estos gorilas en entretenimiento empiezan a tener sus monos también. Sus monos son sus innovaciones, son sus emprendimientos corporativos, ¿no? Empiezan chiquitos, ¿sí? Por ejemplo, el gorila, que era Sony en la industria pues tenía muchos productos, y uno eran los audífonos, auriculares, y pues empezaba un mono que era los audífonos Beats, que después fue comprado, el mono que se convirtió en chimpancé fue comprado por Apple posteriormente, o bien Gillette, y tenía un mono que era el Dollar Shave Club, que posteriormente Dollar Shave Club fue comprado por Unilever también, que vendía rastrillos con un modelo de negocio de suscripción. Y ese es el tema también, es la analogía, ¿no? Cómo los corporativos, que son los gorilas, tienen sus monos, los pueden comprar o pueden iniciar sus propios emprendimientos, pero a veces los gorilas matan muy pronto a sus monos, ¿no? Porque la métrica del mono, la métrica de la innovación y el emprendimiento es diferente a la métrica del corporativo. Y a veces los queremos medir igual, ¿sí? Porque les tenemos poca paciencia, porque se sobrealimentan también, o porque no estamos dejando que el mono esté experimentando y esté explorando y esté conociendo un nuevo modelo de negocio. O también, algo bien importante que nos compete a los educadores, no tenemos los equipos adecuados, o ponemos equipos que no tienen las competencias para desarrollar un mono, que es una innovación o es un emprendimiento. Las competencias para explorar y para experimentar son diferentes a las competencias para explotar. A mí, con ese MBA, ¿se acuerdan que les dije que estudié? A mí me enseñaron a explotar modelos de negocio, porque era lo que sabíamos, ¿sí? No me enseñaron a experimentar, no me enseñaron a explorar modelos de negocio, ¿sí? La currícula antes de las escuelas de negocio es explotación, explotación, explotación. El venture capital, las finanzas para la pequeña empresa, para los emprendimientos, sale de Wall Street, sale precisamente de los modelos que teníamos de finanzas, ¿no? De evaluar el proyecto de inversión, ¿sí? Pero también hay finanzas diferentes para los emprendedores, ¿no? Y el emprendimiento corporativo, al explorar y experimentar, es poder traer esa innovación, poder sobrevivir en el largo plazo, y esos monos que se conviertan en unidades de negocio dentro de los corporativos, ¿no? Todavía, fíjense bien, es mejor ser gorila, todavía, ¿sí? Porque fíjense, la estadística es brutal. Una de cada 500 startups, apenas una de cada 500 llega a facturar más de $100 millones. O una de cada 17,000 startups llega a facturar más de $500 millones en 10 años. O sea, es brutal la estadística. Son muy poquitos los startups que empiezan de cero que logran convertirse en gorilas, ¿eh? Hay un cementerio de startups, ¿sí? Y en Latinoamérica, como dice Ernesto, existen muy pocos gorilas, ¿sí? Perdón, muy pocos unicornios.
El unicornio es aquella empresa que tiene una valuación de $1 billón, ¿sí? Y los gorilas que cuidan a sus monos, fíjense bien, los gorilas que cuidan a sus monos, que hacen sus innovaciones internas, logran que 1 de cada 8 se convierten en unidades de negocio rentables. 1 de cada 8. Entonces todavía la apuesta es mucho más favorable cuando el gorila hace innovación o compra innovación a través de una adquisición, ¿no? de un mono o de un chimpancé. Entonces aquí tenemos este contraste de conceptos entre la ejecución o la explotación contra la exploración de modelos de negocio. Fíjense, en estrategia explotamos un modelo de negocio cuando hacemos un plan de negocios, un plan operativo, un modelo financiero. Exploramos cuando hacemos hipótesis o trabajamos con el modelo de negocio de Osterwalder, con el Canvas de Osterwalder, ¿sí? En los procesos, la parte de explotación, pues usamos más administración de productos o el desarrollo de cascada de los productos. Cuando exploramos un modelo de negocio, usamos el concepto de Steve Blank que se llama el desarrollo de clientes, el descubrimiento de clientes, un desarrollo ágil, ¿sí? En organización, pues usamos estructuras organizacionales muy jerárquicas, pero en exploración y en los intraemprendimientos debemos de formar equipos de fundadores que tengan esas competencias que requieren para fundar una empresa, aunque trabajen en un corporativo. Y en educación también nos impacta, porque cuando educamos para explotar modelos de negocio, pues sí usamos las finanzas tradicionales, usamos planes de negocio, usamos operación, contabilidad, o comportamiento organizacional, pero en educación, cuando educamos para explorar, pues tenemos que educar para diseñar modelos de negocios, para desarrollar clientes, buscar clientes, la parte de equipos, cómo desarrollas un equipo de fundadores, cómo usas las finanzas de emprendedores y cómo usas metodologías ágiles para explorar, ¿no? Y también nuestras estrategias educativas también han cambiado. Normalmente para explotar hemos usado por muchos años el estudio del caso, las clases tradicionales, las lectures, pero para tener una estrategia educativa en la exploración y que tenga las competencias para poder explorar, debemos de ser muy constructivistas, basados en la experiencia, en experiential learning, ¿sí? Y un aprendizaje basado en el mismo alumno, ¿no? Y también las métricas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, para ejecución, pues ahí la métrica financiera es muy importante, el resultado, la tasa interna de retorno, ¿no? Es muy importante. En exploración, que ahora sí ya los voy a exploración, innovación es exploración, es buscar reducir el riesgo y la incertidumbre para después explotar el modelo de negocio, ¿sí? Y también en las métricas, también en explotación tenemos KPIs por todos lados. En exploración simplemente tenemos que decir si mi hipótesis inicial es falsa o verdadera para poder proseguir. En el riesgo igualmente tenemos que ser, el riesgo es ser que mi competencia me gane mercado y que pueda ser disruptor a los productos y servicios que yo vendo. Y en la etapa de exploración, el riesgo que tengo es simplemente que la idea no funcione y que fracase, pero que fracase de una forma sin perder tantos recursos económicos, fracasar barato, como le llamamos, ¿sí? Igualmente los financieros, el retorno real de negocio, y acá en la exploración es un retorno esperado también, creo yo que puedo tener este retorno. Los pronósticos en explotación es muy alta porque sí, ¿cómo les va a ir a los siguientes 100 Oxxos? Bueno, yo tengo datos porque tengo 20,000 Oxxos que me pueden predecir el éxito de los siguientes 100, pero en exploración e innovación el poder predecir es bajo. No lo sé, estoy aprendiendo apenas, ¿no? El fracaso también es un tema importante. En explotación no me perdonan, me corren si hago mal mi trabajo, pero en exploración es parte del proceso iterativo y parte de aprendizaje, ¿no? Y bueno, y el costo del fracaso, pues si yo fracaso, imagínate, con 100 Oxxos,
pues es muy alto y me van a castigar, pero en la exploración, al ser experimentación barata, bueno, es simplemente el aprender, el seguir aprendiendo qué funciona y qué no funciona. También los dejo aquí con esta frase de este señor que yo creo que es el amo de la exploración y de la experimentación. Y gracias a ese espíritu de innovación que tuvo, pues es ahora en un lapso de 25 años, pues una de las empresas más grandes del mundo, que no existía hace 30 años, esta empresa no existía. Cuando él empezó, hablando de e-commerce, yo empecé mi negocio de café. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Y este señor Bezos dice lo siguiente: tenemos 3 grandes ideas en Amazon que han estado en nuestra mente y hemos estado ahí con ellas durante los últimos 18 años. Y creemos que es el motivo de nuestro éxito. Primero hay que poner al cliente primero, y de ahí parte la innovación, poniendo al cliente, entendiendo al cliente, sus problemas, sus necesidades. La inventiva, ¿sí? Inventar, ¿sí? Ser creativo para poder atender esos problemas del cliente. Y algo muy importante que a veces el pecado de los corporativos no tienen: ser pacientes. Innovación y emprendimiento es ser paciente y no renunciar a los procesos de innovación y emprendimiento, porque a veces no van a funcionar. Pero hay que ser pacientes, porque en el largo plazo es lo que funciona y es lo que va a hacer que las empresas tengan larga vida, larga vida. Gracias, era lo que quería compartirles el día de hoy, y creo que podemos iniciar una sesión de preguntas y respuestas entre mi colega Ernesto y su servidor. Muchas gracias, doctor Fernando y doctor Ernesto. Pues abrimos la ronda de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Ana Lorena, tienes a Erwin Reyes, que levantó la mano. Si le pueden habilitar el micro. Sí, claro. Sandy, por favor, habilita el micro a los participantes para que puedan hacer sus consultas. Sí, O también, si gustan ponerlas en el chat. No sé si está abierto el chat. Sí, sí está abierto el chat. Listo, tienen el micro abierto. Buenos días, profesores. Gracias por esta importante presentación. Me ha quedado bastante claro los conceptos en lo que respecta a mi persona. No sabía esa diferencia tan tangible que había entre exploración y explotación. Es increíble esa diferencia, cómo ayuda a entender varios conceptos, sobre todo cómo una empresa puede aperturar y afianzar nuevos modelos de negocio. Mi pregunta puntual es, en la formación de equipos, es, creo, la clave de toda nueva startup o todo nuevo emprendimiento que recién comienza. Y ese es el meollo del asunto. O sea, cómo formamos un equipo que sea multidisciplinario, pero sobre todo que se entienda, y qué habilidades debería tener, digamos, de la parte directiva para que esa startup pueda consolidarse en el mercado y sobre todo pueda ser vendible en el largo plazo. Sí, bueno, la primera parte, mira, la experiencia nos indica, y voy a poner un ejemplo, que si tú pones a colaborar o a desarrollar, como decía Fernando, en la lógica de exploración a un grupo de personas, voy a poner el ejemplo que puede ser real, solo del área de comercialización, de mercadeo, marketing, ¿ok? Pues adivina qué ideas van a surgir. Pues ideas que solo están enfocadas a su ámbito estricto de conocimiento. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿ok? Sin embargo, esa es una visión acotada a cierto campo de experiencia, ¿ok? En cambio, y eso está muy demostrado, y lo vinculo un poco a la segunda parte de tu pregunta, cuando desde la dirección tú detonas mecanismos donde en la organización dejemos de trabajar por silos aislados, entonces yo tomo una persona de finanzas, tomo una persona de comercialización de mercadeo, tomo una persona de producción y de logística, tomo dos de afuera, o innovación abierta, a 2 jóvenes con un startup, o que vengan, muchachos.
y pongo a ese equipo a trabajar en torno a una idea innovadora, a este concepto de exploración, los resultados se crecen incluso de manera exponencial, porque es ese talento multidisciplinar con estas visiones internas y externas la que te ayudan a generar un modelo de negocio vinculado a la innovación mucho más robusto, que si tú pones incluso personas que tradicionalmente pudieran estar vinculadas solo a innovación y desarrollo, como un laboratorio, ¿ok? Y de hecho, hablando de medicina y de la contingencia, y es un ejemplo real, ¿ok? No hubiésemos podido tener las vacunas que hoy tenemos a la velocidad que las tenemos si solo hubiésemos puesto a un grupo de científicos en el área de vacunación de los diferentes laboratorios, y se los digo con conocimiento de causa porque estamos trabajando en un proyecto con AstraZeneca, ¿ok? Hubiese sido imposible con una visión tradicional. Entonces, a eso nos referimos con la idea de exploración, equipos multidisciplinarios, pero esto es muy importante, tiene que ser detonado de manera sistemática por la alta dirección. Luego los equipos surgen, o sea, estos monos, como dice Fer, surgen, pero es muy importante combinar estas aproximaciones. Fernando, no sé si quieras abundar en esto. Sí, eso es crucial poder tener a la gente correcta para hacer estas innovaciones o estos startups dentro de las empresas. Primero, es verdad, si no tenemos un apoyo de la alta dirección, esto no va a funcionar. Siempre la alta dirección, para que haya una cultura de innovación, y es la siguiente, hay una pregunta también que nos están haciendo: ¿cómo crear una cultura de exploración? Que es una cultura de innovación, y una cultura de emprendimiento dentro de la empresa, que no está acostumbrada a tenerla. Sí debe de haber una sensibilidad de la alta dirección a tenerla. Otra es equipos multidisciplinarios, que lo comenta Ernesto, pero hay ciertas competencias que debe de tener cada equipo. Primero, deben de sentirse fundadores, deben de sentirse dueños, todos los integrantes de ese proyecto. Deben de sentirse pues los emprendedores de ese proyecto y dueños de ese proyecto, no empleados que reciben un salario. Debe haber un entusiasmo para están formando una nueva empresa dentro de un monstruo, dentro del gorila, ¿sí? Y eso es una. Y otra, hay ciertas competencias, por ejemplo, el ser resilientes. Oye, nos va a ir mal, oye, me van a correr. No, tranquilo, no te van a correr. Vamos a apostar poquito, pero ese poquito sabemos que lo podemos perder, pero más bien no lo perdemos, porque vamos a aprender, ¿sí? Y vamos a continuar hasta tener el modelo de negocio que puede escalar. Entonces hay ciertas competencias. Mira, me pasó una vez en la incubadora. Yo tenía un director general de la BASF, que es una empresa alemana de resinas, que lo liquidaron, y bueno, dijo, ahora voy a poner mi negocio. Se sentía tan seguro, Superman, como yo me sentía. No, pues es una empresa pequeña la que voy a emprender. Yo pues he manejado contenedores y he tenido, ¿cómo se llama?, problemas con los sindicatos. Bueno, el emprendimiento que hizo fracasó. Vaya, porque sí no tenía las competencias para poder, de resiliencia, de formar un equipo de fundadores, porque él se seguía sintiendo director general en su pequeña empresita, en su mono. Y bueno, y tuvo que aprender ahora sí que con una experiencia completa, a desaprender su puesto de director general, ¿no? Porque no te sirve eso cuando estás al inicio en los proyectos de innovación y emprendimiento, cuando están haciendo, no te sirve eso. Te va a servir después, cuando ya lo vayas a escalar, ¿sí? Pero al inicio no te sirve. Entonces, donde yo digo, hay que desaprender cosas, ¿sí? Y tener esas nuevas competencias. Y el reto de las escuelas es poder educar para la exploración, educar para la innovación también. Es un reto bien grande, ¿sí? Muchas gracias. Carlos Álamo, por ahí tiene levantada la mano. Sí. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Sí. Sí, me gustaron mucho las presentaciones, le agradezco el esfuerzo a los dos presentadores, estuvo muy claro. Pero quería comentarle, me llama la atención que hay un elemento que para mí es muy importante como director, que en la innovación debería tener como valor agregado fundamental, en mi opinión, el desarrollo de algún tipo de ventaja competitiva. Que veo que aquí hay más un enfoque como de ensayo y error, y quizás yo soy un creyente total de que hay que enfocarse en el cliente
y que de ahí, de las necesidades que ellos plantean, probablemente sale la fuente de la inspiración para la innovación. Pero a su vez creo que hay que desarrollar una ventaja competitiva en términos de que estamos en un mercado abierto, que la pandemia nos obligó a irnos forzados, digamos, a trabajar online en muchas de estas áreas. Yo estoy en el área de centros binacionales y centros de enseñanza de idiomas, y es difícil desarrollar, digamos, una diferenciación en esta área cuando tienes un producto que fundamentalmente es similar en todos lados, ¿no? Entonces, me interesa su consideración en términos de Michael Porter y desarrollar ventajas competitivas. Oye, sí, perdón, Ernesto, sí me gustaría platicar. Fíjate, Michael Porter fue el gurú de la explotación de modelos de negocio. Ok. De hecho, si te fijas, no puse ningún libro de Michael Porter, y lo puse deliberadamente, ¿sí? Porque de Michael Porter le aprendimos que el análisis SWOT y que las 5 fuerzas y el concepto de la ventaja competitiva, ¿sí? Y de hecho después Michael Porter se transforma y se basa en la innovación, ¿eh? Después tú empiezas a leer y a ver todo el discurso de Porter y es innovación, innovación, innovación. Desde el mismo concepto de innovación, por ahí Ernesto lo comentó, pero en una definición muy esencial de innovación, fíjate, una innovación tiene que ver con la ventaja competitiva que tú comentas. Primeramente, la innovación sí está centrada en un cliente que tiene un problema o una necesidad, que tiene un dolor o que quiere una ganancia. Pains, gains, o quiere que le hagas un trabajo por él, el job to be done. Por ahí les puse el libro, sí. Job to be done, se lo recomiendo muchísimo. ¿Sí? Ellos ahorita, todos los clientes resolvemos nuestros problemas o necesidades de alguna forma. ¿Sí? Y la innovación está en poder nosotros entregarle una solución superior a como actualmente está él resolviendo su problema o su necesidad. Ahí está tu ventaja competitiva. ¿Sí? Sí, okay. Sí está ligado la ventaja competitiva. Finalmente, una innovación es ya tener una ventaja competitiva por su definición esencial, que es entregar una propuesta de valor superior al resto. ¿Sí? Y eso es ventaja competitiva también. ¿Eh? Pero la forma de saber si es ventaja competitiva, Carlos, es a prueba y error. ¿Eh? A prueba y error, hasta que digo, ya, hacer un producto mínimo viable, prototipado, usar metodologías de design thinking, lo que tú quieras, usar las metodologías de Ulrich, de Jobs to be Done, hasta que digan, mira, ya le entendí, ya logré hacer un prototipo, un producto, servicio que es mejor que el otro. ¿Eh? Y no tiene que ser disruptivo, ¿eh? Puede ser también incremental y súper válido. Ya, muchas gracias. Sí. Doctora Morán, ¿va a agregar algo a la respuesta? No, esto es simplemente claro. El tema de ventaja competitiva sigue siendo muy importante, por supuesto. Aquí lo importante es que a través de la generación de valor, precisamente, pues es donde logras finalmente conectar esta innovación. O sea, desde la propia definición de innovación, de manera general, al tener implícitamente contenido la idea de modelo de negocio, un buen modelo de negocio es aquel que siempre va a agregar valor a los diferentes públicos o segmentos de mercado. Y ahí es donde tienes tu ventaja, ¿no? Ok, gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Gregory, que también es curiosidad propia casualmente. ¿Cómo crear esa cultura de exploración dentro de una organización no acostumbrada a tenerla? Fernando, ¿quieres añadir? Sí, es que Estás en mute. Estaba poniendo una liga en el chat para que lleguen al libro de Job to be Done, que es de Ulrich también. Uy, es dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo. Yo creo que damos una materia que se llama Innovation Management y hay todo un tema de cultura de innovación que tiene muchos elementos, hay muchos elementos que debe contener la cultura, ¿no? Y primero, para tener para hacer innovación en la empresa de una forma sistemática, no de forma aislada, sistemática. Necesitas que esté en la estrategia de la empresa la innovación, ¿no? Y estar en la estrategia es que
el director general y los dueños estén convencidos de que es un camino, que la exploración es un camino y debe ser una práctica regular dentro de la organización. Debes de generar un sistema de innovación y una cultura de innovación, ¿no? Que debe tener diferentes elementos, desde los incentivos correctos al personal para hacer innovación. Porque la innovación no la hace el director general, ¿eh? Es una falsa idea, ni la alta dirección. La innovación la hacen los colaboradores de la empresa, ¿sí? Ahorita estamos en una microfinanciera, precisamente en nuestra planeación estratégica pusimos, y yo lo empujé con toda mi fuerza, debemos de que toda la organización esté ahora sí que entregada a la innovación, ¿sí? Y para eso sí necesitamos crear una cultura. Primero, que el director general y el dueño esté convencido. Si no, no va a pasar nada. Si no, vamos a llegar a hacer una cosa que le llamamos el teatro de la innovación. ¿Qué es el teatro de la innovación? Y hacemos post-its, los post-its de Ernesto. Hacemos una sesión de lluvia de ideas y al final no pasa nada. Y yo he estado en sesiones de ese tipo donde no pasa nada, ¿sí? Pero la cultura de innovación es que sistemáticamente sea un proceso ya normal y natural, que los colaboradores tengan tiempo tiempo en su trabajo regular para pensar en cosas nuevas, ¿sí? Porque luego es que la operación me gana, sí, pues a todos nos gana la operación, ¿no? A todos nos gana la operación. Los incentivos correctos también, y hacer los hackatones, que el hackatón puede llegar a ser un teatro de innovación, pero bien implementados son muy útiles, ¿sí? Entonces, si hay ciertos elementos y ciertos elementos para poder construir una cultura de innovación. Si quieren, mándame un correo y te mando toda una serie de conceptos sobre cómo crear una cultura de innovación en una empresa, ¿no? Con mucho gusto. Muy bien. Y coincido, y sobre todo hay una cosa, esto tiene que ser sistemático, ¿eh? O sea, si lo dejas así aleatorio, o como dice Fernando, una cosa de un día simplemente para crear cierta expectativa, no funciona. Tiene que estar muy bien sistematizado con reglas, incluso las compañías que son más exitosas haciendo esto tienen políticas y métricas muy específicas, y son parte de los famosos KPIs, y como decía yo, es parte del accountability en inglés, o sea, de medir el impacto real de la innovación. Si no, queda en buenas intenciones y no llegas a absolutamente nada. Sí, yo soy muy cercano a Levadura de Ideas, que comentó Ernesto. Nuestra escuela está muy cercana, y porque ellos buscan alianzas con universidades, inclusive tienen dentro de InBev, un emprendedor puede emprender, y si le da respuesta a problemas que tienen en la empresa, ¿no? Lo he visto en InBev, lo he visto en Cemex, en empresas chinas. A mí me tocó hacer un viaje a China y fuimos a una empresa de logística y tiene todo un área con puros emprendedores que les da cabida, ¿sí? Y ahí inclusive les da hasta dinero para empezar negocios, pero que le resuelva problemas de su empresa, ¿sí? Eso es el extremo del Open Innovation, ¿eh? Ya cuando atraes gente de otros lados, emprendedores, y tienes tu propia incubadora o aceleradora dentro de tu empresa, ¿no? Eso sí, llevar el Open Innovation al extremo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Grecia Campuzano. ¿Qué tipo de análisis nos recomiendan realizar para iniciar nuevas ideas de negocio y cómo recomiendan sea mi speech para tener la aprobación de mi sponsor? Pues, no, hombre, aquí ya ese ya es podemos dar un curso de storytelling, de hacer pitch. Hay un montón de herramientas, la verdad que, wow. Miren, pues justamente hay un par ahí de textos también, digo, escriban los correos, podemos recomendar, porque no hay una sola metodología que funcione para todos, porque depende del tipo de empresa, del tipo de industria. Las reglas del juego suelen ser también muy diferentes, o sea, volvemos a lo mismo, no es lo mismo estar en una industria de la construcción, donde hay cierta dinámica, que hablar, por ejemplo, del sector financiero, ¿no? Entonces, depende, aunque sí hay ejercicios generales
que tienen que ver precisamente pues, con ideación, con entender el modelo de negocio. Nosotros hemos recomendado siempre utilizar esta metodología de Lean Startup y a partir de ahí pasar al storytelling para, o sea, contar una buena idea, pero en base a los bloques del modelo de negocio basado en Lean Startup, o sea, algo muy ágil. Y bueno, ahí ya el cómo venderlo dentro de la organización va a depender mucho de la capacidad, pues no solo del grupo, pero también de la capacidad de escucha. Pero bueno, aquí más que nada, repito, tienes que tener el que tú elijas, pero un modelo que sea sistemático y que sea consistente. Lo que no pueden hacer bajo ningún concepto es un día decir, vamos a implementar un concurso de ideas y hacer, como dice Fernando, un gran teatro, y al otro día decir, no, esto no, fuera, y vamos a cambiar radicalmente, porque eso también crea ciertas inconsistencias. Puedes hacer pequeños experimentos graduales, pero que se vea que es un proyecto que es consistente, ¿no? Hacer este péndulo incluso puede ser muy dañino para la organización, mejor no hagan nada, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, César. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy interesante todo lo que están compartiendo con nosotros. Mi pregunta iba un poco de lo último que estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo medir ese impacto? Ya han explicado a nivel de la gestión e innovación, pero a nivel de gestión financiera, ¿no? ¿Cómo planificar y vender financieramente el tema de exploración dentro de, ya sea de una organización o a través de un emprendedor? Muchas gracias. Sí, mira, y no son es que no son las métricas tradicionales. Mi formación fue finanzas, ¿eh? De verdad, todo fue finanzas. Y las métricas financieras, KPIs financieros, la tasa interna de retorno, oye, voy a calcular el valor presente neto de mi experimento, no va. Pero hay otras métricas que usamos, por ejemplo, cuánto flujo de efectivo quemo, ¿sí? O minimizar el flujo de efectivo que voy a quemar, vaya, que me voy a gastar, ¿sí? Porque no es un tema de que vas a tener un retorno en los siguientes 2 años o 3 años, ¿no? No son las 100 tiendas de Oxxo. 100 tiendas de Oxxo ya les entendí, recupero la inversión en 1 año, en año y medio, ya sé que tengo un BPN positivo. Exploración es otra cosa, son otras métricas. Una es esa. Oye, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente? El Customer Acquisition Cost, el costo de adquisición de un cliente. Ah, mira, pues, le he calculado tanto, pero eso se hace a través de la experimentación, ¿sí? El tener un cliente toda la vida, ¿sí? Lifetime value del cliente, ¿no? Entonces, debemos de tener muy claras las métricas. Oye, ¿cuántos experimentos tengo que hacer para que mi hipótesis sea verdadera? ¿Sí? Pues yo me doy hasta 2 o 3 experimentos. Si al tercer experimento, sí, pues ahí no hay nada, cambio de idea. ¿Sí? Es otro tipo de métrica, no es la métrica tradicional. Vaya, al final del camino, y eso sí quiero que quede bien claro, innovación debe tener un impacto financiero, ¿eh? Debe de tener un impacto financiero, tanto para bajar gastos o para ganar más dinero. ¿Me explico? Y también para hacer más feliz a las personas. Christensen lo decía, innovación te va a hacer más feliz, ya como persona, pero al final sí debe tener un impacto financiero. En el camino vas a perder pues, con ideas que no van a resultar, pero créeme, y la estadística así lo dice, 1 de cada 8 ideas se van a convertir en un corporativo, en un gorila, se van a convertir en unidad de negocio. Y esa unidad de negocio se va a pagar por las otras 7 que no funcionaron. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Fíjate que... No. Perdón, hay otra métrica un poquito más difícil de medir, que usamos mucho un concepto que se llama opciones reales, ¿no? Que es, oye, si ahorita invierto poquito, pero ese invertir poquito es para pago por ver, como decimos en el póker, ¿no? En los juegos de azar. Pago por ver. Hago el experimento para ver si en un tiempo determinado, si le invierto más dinero, o bien ahí me detengo. Es todo el pensamiento de las opciones financieras, ¿no? Estoy dentro del dinero o fuera del dinero. Si no resulta el experimento, estoy fuera del dinero. Si resulta el experimento, pues invierto un poquito más para llegar a una segunda etapa. Entonces también la métrica financiera
es un tanto diferente, pero no está peleada la teoría financiera con la experimentación en el largo plazo, ¿eh? No está peleada. Muchas gracias, doctor. Por aquí hay yo creo que sería la última pregunta por el tiempo. No sé si antes de hacer la pregunta los doctores nos pudieran compartir sus correos para que les hagan llegar las preguntas que queden por ahí pendientes a través del chat. Y bueno, nos pregunta Grover Nolasco en el chat, al realizar un emprendimiento hay personas que tienen experiencia e intuición para desarrollar negocios que son un éxito y ven oportunidades donde otros no. Llevando lo aprendido el día de hoy, ¿dónde correspondería la intuición, en la explotación o en la exploración? Pues yo lo veo un poquito más vinculado a la parte de exploración, pero yo siempre recomiendo, está muy bien el tema de la intuición, pero como decían ahí, creo que se la atribuyen a Tiger Woods, ya no, o a uno de estos deportistas de élite, ¿no? Esa frase que dice, oiga, usted tiene mucha suerte, ¿verdad? Digo, sí, pero fíjense que mientras más practico, y cuando practico 8 horas al día, aumenta de manera muy importante mi suerte, ¿no? Entonces, la intuición está muy bien, pero siempre tiene que venir acompañada de un análisis sistemático y yo diría muy metódico, ¿no? O sea, esa combinación yo creo que es la que a muchos emprendedores les funciona bastante bien. Pero claramente, pues, cuando estás intuyendo algo, pues está más cercano al ámbito de la exploración. La explotación es mucho más racional. Sí. Sí, fíjate que es bien interesante, ¿no? Yo veo, sí, la intuición también un poquito más del lado de la exploración, pero la intuición te lleva a generar una hipótesis. Yo creo que... Y las metodologías que usamos son ese emprendimiento basado en evidencia. El yo creo que se traduce en la hipótesis, pero esa hipótesis a través del experimento, nuevamente, a través de la exploración, la puedo decir si es falsa o verdadera, ¿sí? Entonces ya tengo elementos, ya llego en otra etapa del tiempo a decir continúo o cambio de idea. Oye, había una pregunta sobre la cultura ambidiestra también que es muy interesante, Ernesto. Si quieras comentar algo, porque sí, no mencionamos la palabra, pero está muy relacionada. Sí. Una cultura ambidiestra, exploración, explotación, ¿es el desafío para las organizaciones en el futuro? Sí, no, de hecho. Y a veces lo que tú tienes que hacer es que cuando mejor ya te va en la explotación, o sea, racionalizaste tus procesos, eres el número 1 de ventas, te la sabes de todo, como el caso de Oxxo, o sea, nunca hay que confiarse, porque algo puede suceder. Si no, pregúntenle a Kodak. Entonces, tienes que tener esta capacidad de utilizar tu capacidad de explotación para siempre tener un pie y una mentalidad en la exploración continua. Y son sistemas que se retroalimentan, ¿ok? Eso es ser ambidiestro, ¿ok? Y precisamente las compañías más exitosas siendo ambidiestras pues son las que tienen crecimiento sostenible y capean todo tipo de crisis, ¿no? Y ahí está. No sé, Fernando, ¿querías comentar algo más? No, sí, completamente. Sí, creo que estamos hablando de, todo se sintetiza en esta palabra, las organizaciones ambidiestras, que tienen, pues, tienen 2 manos derechas, pero a veces no me gusta la palabra y los zurdos, bueno, pues, más bien puedes manejar tanto la exploración como la explotación de una manera similar. ¿Sí? Domina la exploración y la explotación. Eso es ser ambidiestro. Muchas gracias. No sé si doctor Moya, doctora Moros, quisieran dar comentarios finales. Pues simplemente agradecer a todo el mundo. Claro, a veces ya el tiempo se hace corto. Entiendo que pudiese haber más. Generamos más preguntas, más dudas que respuestas, pero de eso se trata. Hacer una reflexión, pues quedamos a su entera disposición. Y de nuevo, pues agradecer a la organización, a Centrum, a todos los participantes por habernos escuchado el día de hoy en la mañana. Y pues obviamente agradecer mucho a mi colega y amigo Fernando Moya, pues por su conocimiento, por su experiencia de vida, que siempre es muy enriquecedora. Fernando. Sí, gracias. Igualmente,
Como les dije, tengo un cariño muy grande a Centrum porque somos cómplices de muchas batallas. Y pues qué gusto que estar en este evento organizado por esta gran escuela.